Amados en Cristo, Dios bendiga. Damos gracias a Dios una vez más por estar aquí con ustedes y poder estar listos pues para poder reflexionar acerca de la última sesión de nuestra campaña, de nuestros grupos pequeños. Gracias a Dios porque este tiempo ha sido de mucha reflexión. Creo que ha sido valioso y creo que ha sido útil para muchos de nosotros. Así que gracias a Dios, hermanos, porque usted se atrevió a recorrer esta campaña. Espero que después de los 50 días, pues no nos detengamos, sino por el contrario, tengamos más hambre de Dios, tengamos más deseos de conocer a Dios, de experimentar su presencia, su relación con nosotros y, ¿por qué no?, experimentar una vida de servicio más plena después de esta campaña de 50 días de renovación espiritual. Así que esta semana tocamos el tema de renovando mi servicio a Dios. La semana pasada, cuando hablamos de renovados siguiendo a Jesús, vimos el discipulado en sus 4 fases. Espero que recuerden la fase de ven y ve, ven, sígueme, ven y os haré pescadores de hombres, y ve y reprodúcete en ellos. Ahora bien, queremos enfocarnos en esta sesión en particular, darle un poquito más énfasis a la última etapa del discipulado, el ve y reprodúcete en ellos. Realmente esta fase es una fase que tiene que ver con la vida de servicio. Para yo reproducirme en alguien, tengo que brindar un servicio. ¿Por qué? Porque tal vez tengo que saber escuchar las necesidades de la persona o del discípulo, tal vez tengo que saber mostrarle los pasajes de la Biblia o mostrarle en la práctica cómo hacer, tal vez impartir un estudio, cómo dirigir un programa, cómo hacer el trabajo de evangelización, plantación de una iglesia. Así que es muy rica esta etapa, pero también es bastante interesante porque pudiéramos pensar que ¿cómo le hacemos para que esta etapa sea estandarizada, que no dependa si estoy en La Laguna o estoy en Tamaulipas o estoy en Estados Unidos o estoy en Europa? Y esta es la intención de esta sesión, mostrar en qué consiste los pasos que debemos de cuidar para que nuestra vida de servicio sea útil y sea fructífera. Muy bien, vamos a ver el primer punto. El primer punto tiene que ver que entendamos que el servir está enseñado y declarado en la palabra de Dios. No es una opción para nosotros, tiene varias connotaciones. Por ejemplo, podríamos pensar en Adán y Eva. En Adán y Eva, usted y yo sabemos que en el diálogo que tuvo Dios con ellos en el huerto del Edén, les asigna responsabilidades, les define propósitos. Deberían ensanchar la tierra, gobernar la tierra, multiplicarse. Así que había cosas que ellos tenían que realizar, porque no todo lo iba a hacer Dios. Así que Adán y Eva reciben allí en Génesis 1:28 los propósitos de Dios. Más adelante podemos encontrar en Éxodo capítulo 3, verso 12, cuando está dialogando Moisés con Faraón y le dice, tienes que dejar ir al pueblo de Dios para que le sirva. La idea de sacarlos de Egipto no era para que tuvieran una vida nada más de placentera y de comodidades, sino iban a servir a Dios. Tercero, encontramos en Mateo capítulo 4, verso 10, cuando nuestro Señor Jesucristo es tentado por el mismo diablo en la última tentación, después de que le ofrece allí reinos y todas estas cosas, si postrado le adorare, le dice, vete de aquí, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que para Dios el servicio no es una situación de ser degradados. Lamentablemente, como en el pueblo de Israel vivió en Egipto, por ejemplo, esclavos, tuvo que servir
La palabra se utilizó ahí: servidumbre, esclavitud, injusticia. Cuando estábamos en Cristo, en nuestro Egipto espiritual, ¿qué es lo que pasaba? ¿A quién servíamos? Dice la palabra, pues al enemigo. Servíamos a la carne, servíamos al pecado, todo esto que la palabra de Dios nos explicita, ¿no? Pero cuando estamos en Cristo, tenemos que entender que servir no es algo vergonzoso, sino al contrario, es una manera de crecer, una manera de fructificar y de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Estos dos principios de servicio cristiano. Número 1, el mandamiento de servir a la humanidad brotó en el mismo corazón de Dios. O sea, no es una idea de los pastores, no es una idea denominacional, es un aspecto que brotó desde el fondo del corazón de Dios. En el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Él fue una vida de servicio. Y aún en el último momento de su ministerio, lava los pies a sus discípulos, enseñándoles que ellos tenían que hacer exactamente lo mismo. Segundo, principio de servicio cristiano. El servicio está enseñado o es enseñado y ejemplificado por nuestro Señor Jesucristo. Él vivió una vida de servicio de principio a fin. Para esto he venido, declaró varias veces el Señor. Y este es mi propósito, que yo vaya y muera. Así que Jesús tenía claro que el servir era algo importante en la vida del ser humano. Recuerden que Jesús era 100% hombre. El segundo aspecto de esta etapa del discipulado, donde voy a reproducirme, vamos a considerar tres puntos importantes. El punto número 2 es el siguiente. El cristiano necesita ver y sentir la necesidad de las personas acorde a la palabra de Dios. Ahí en Filipenses capítulo 2 se habla de nuestro Señor Jesucristo y dice así: haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿De dónde vino ese sentir? Bueno, podríamos entender que vino desde el cielo. Pero miren lo que nos dice la palabra cuando Jesús estuvo ministrando aquí en la tierra. Y voy a utilizar un pasaje que se encuentra en Marcos 6:34. La palabra de Dios declara: vio a Israel que eran como ovejas sin pastor. Qué triste es una nación que no tiene dirección. Una nación que está en caos. Qué triste es una familia que no tiene dirección, porque Cristo no es el Señor de ninguno de los integrantes o de los padres de familia, principalmente, pensando que los padres tienen la responsabilidad de guiar a los hijos. Pero qué triste también es que una iglesia no sepa identificar que tiene como cabeza a Jesús y a Él debería seguirle, obedecerle y servirle. Segundo, recuerde, estamos enfatizando ver y sentir la necesidad de las personas. Segundo, Lucas 19:10 nos expresa las palabras de Jesús. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se da cuenta el sentir? Si usted viera a su hijo correr hacia la calle, yo creo que el grito suyo y la desesperación de que lo pudieran atropellar a su hijo lo llevaría a gritarle: detente. ¿Por qué? Porque ama a su hijo y no quiere que nada le pase. Amigos, hermanos, nuestros tíos, familiares, algunos vagan sin Cristo y sin esperanza. Tenemos amigos, vecinos, conocidos que vagan sin Cristo y sin esperanza y van rumbo a la condenación. Vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y número 3, me parece muy importante esto en nuestros días, por el realce que ha tomado todo esto, es 1 de Juan 3:8. Dice la palabra que Él vino a deshacer las obras del diablo. O sea, los ojos espirituales de Jesús le permitían ver la esclavitud del alma, le permitían ver el corazón de aquel joven rico que le dijo: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Y usted sabe la historia al punto final, después de que aquel joven se jactaba de haber guardado los mandamientos, le dijo, te falta uno. Y el más importante era amar a Dios con todo su corazón. Vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Verdad que seguir a Jesús a veces es difícil? Y a veces lo posponemos, y a veces lo evadimos, y a veces sufrimos las consecuencias por no seguir a Jesús. Un principio más del servicio cristiano. El servicio en Cristo debe de estar enfocado, mis amados, en atender, escuche bien, una necesidad. Puede ser personal, individual, familiar, escuche bien, nacional o de parte de Dios. Es decir, hay cosas en la vida que usted y yo vamos a hacer que Dios nos pide. Ven y está conmigo. Pasa tiempo conmigo. Ven para que te permanezcas conmigo. Eso es parte de mi servicio. Ya lo veremos en otros textos más adelante. A veces es, ¿por qué no les das un vaso de agua? O como dice ahí en Mateo 25, me viste desnudo y me cubristeis. El servicio tiene diferentes dimensiones. Algunas tienen, repito, atender a una familia, ministrar a una persona. A veces es nosotros mismos, tenemos que tener cuidado. El cristiano, entonces, hermanos, en el punto número 3, necesita comprender que si yo tengo que atender necesidades, entonces necesito prepararme y capacitarme para servir y o para entrenar a otros discípulos. Usted estudia algo o tal vez está bajo la mentoría a lo mejor de un técnico y usted va a un taller y a lo mejor viendo y observando en un taller, pues sabemos que hay mecánicos líricos, ¿verdad? Que, bueno, pues se puede aprender cosas de los mecánicos que ya tienen experiencia y que están mejor preparados. Pues así el cristiano debería prepararse, debería capacitarse. A ver, repasemos. Si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces la iglesia, el cristiano y el discípulo debería prepararse para evangelizar. Pregúntese cuántos cursos de evangelismo damos en la iglesia. Y pregúntese cuando se dan los cursos de evangelismo cuánta gente se inscribe. Preguntémonos cuando hay salidas evangelísticas cuánta gente sale y habla de Cristo. ¿Se da cuenta? Hay hermanos que salen, pero prefieren quedarse allí con la cámara o con la pantalla, etcétera, con el sonido, porque les da miedo evangelizar. Así que tengo que prepararme y capacitarme. ¿Cuál es la necesidad más crítica el día de hoy en nuestros jóvenes? Vagan sin rumbo y sin esperanza, no tienen orientación y están buscando llenarla con la tecnología, están buscando llenarla con pasatiempos, con placeres, con viajes, etcétera. Una relación, otra relación, y a veces son relaciones promiscuas. Hermanos, tenemos que prepararnos porque lo dije al llegar con ustedes en Dunamis. Gente que va a llegar con divorcios acumulados, gente que puede llegar con un abuso, gente que puede llegar con una falta de identidad, con falta de amor, abandono de sus padres. Así que nos tenemos que preparar, pues sí. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué tenemos que prepararnos? Bueno, le voy a dar 3 razones fundamentales. Ya expliqué a lo mejor las razones prácticas ahorita, presentando una serie de situaciones reales. Pero fíjese muy bien, porque tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús se capacitó al principio, recordarán que Jesús se sentaba con los ancianos para preguntar, para inquirir, o al revés, le preguntaban a él y él respondía. Pero la idea es que Jesús iba al templo con los ancianos, Jesús iba a la sinagoga. Si usted checa Lucas capítulo 4, dice que Jesús iba conforme a su costumbre. Así que, y en ese pasaje de Lucas capítulo 4, verá usted cómo, hablando del servicio,
le dan el rollo de lo que nosotros llamamos el libro de Isaías, el profeta, y lo abre allí en el capítulo 61. Si usted lee el capítulo 61, versos del 1 al 4, habla de la vida de las personas quebrantadas, afligidas, abatidas, enlutadas, espíritu angustiado, etcétera. Y Jesús, cuando termina de leer, conforme a la costumbre judía, se sienta. Y toda la gente, o los varones que estaban allí, conforme a la costumbre, después de que leía, tenía que explicar o compartir algo de lo que Dios le había dado en su momento. Y él responde: ¿saben? Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Él fue el ungido, Él fue el elegido, Él fue el enviado para darnos buenas nuevas. Así como estábamos, hermanos, rotos, quebrados, angustiados, vacíos. Así vino Jesús, no solo para salvarnos, ya lo explicamos en una sesión anterior de nuestra sanidad interior, precisamente para repararnos en nuestro ser interior. Así que nos tenemos que capacitar porque tenemos el ejemplo de Jesús. Allí en su material tienen pasajes bíblicos que ustedes pueden repasar en cuanto a cómo Jesús, la Biblia nos dice que se preparó. Segundo, los apóstoles y los discípulos se prepararon. Fueron entrenados y escuche, y servían. La Biblia nos dice en algunos de los pasajes que están listados allí, en Marcos capítulo 3, del 13 al 14, o Lucas 10, 1 y 17, usted verá que los discípulos fueron enviados de dos en dos. Esos 70 fueron enviados de dos en dos y se les dio instrucciones. No lleven más equipaje, nada más su bolsa, no lleven joyas, no se distraigan en el camino, van a lo que van. Y dice la palabra que estos hombres regresaron contentos, súper contentos. Señor, los demonios se nos sujetan. Y Jesús contestó: yo vi caer a Satanás del cielo. Hermanos, nuestro servicio a Dios glorifica a Dios, trae libertad, trae bendición a las personas. Así que capacitarnos para servir en las cosas de Dios no es pérdida de tiempo. Es una gran bendición. Pregúntele, por ejemplo, a los hermanos que están tomando evangelismo explosivo, ahora que salieron al proyecto Miqueas del grupo pequeño de Dunamis, me los llevé al hospital. Pregúnteles cuando ellos terminaron de hablar de Cristo y las personas aceptaron a Jesús. La sonrisa, el gozo. Esto es hermoso, hermanos. El gozo no se puede explicar. Tercera razón por la que debemos prepararnos o capacitarnos. Debemos prepararnos y capacitarnos porque la gran comisión nos lo demanda. Vayan y hagan discípulos. ¿Cómo se hace? Hay que compartir el evangelio. Hay que dar estudios para nuevos creyentes. ¿Cómo se hace? Hay que prepararse. Hay que enseñar todos los mandamientos, la doctrina, para que la gente no sea engañada, ya sea por Satanás o por grupos sectarios. Hay que enseñarles las cosas que el Señor nos ha mandado. La gran comisión nos pide inclusive bautizar. ¿Por qué nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros bautizamos por inmersión y no por aspersión, por ejemplo? ¿Por qué nosotros creemos que el bautismo no quita ningún pecado? Bueno, pues porque cuando vas a la Biblia, cuando descubrimos la enseñanza, cuando analizamos la Escritura, entendemos que el bautismo es un paso de obediencia, es un simbolismo. Pero bueno, no voy a hablar en particular de esto. Lo que estoy tratando de enfatizar es la importancia de prepararse. Usted cuando llega a una empresa, recién salido de la universidad, no sabe todas las cosas. De vez en cuando van a haber problemas técnicos de su área que tiene que consultar a alguien. Oye, ¿cómo le hago para resolver esto? Bueno, ruega a Dios que le toque un buen mentor, porque hay gente que le dice: yo no sé, tú sabes cómo lo vas a resolver. Pero hay gente que sí es
si es abierta y cooperativa y dice, mira, hazlo así, 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 por esta razón, y usted saca adelante el problema. Así que entendemos ahora que el cristiano tiene que prepararse para capacitar y servir. Hemos hablado entonces de tres aspectos hasta este momento. Número uno, la Biblia nos habla de que hay que servir. Está enseñado su mandamiento. Número dos, tenemos que servir porque hay necesidades en la gente de diversa índole. Pues son físicas, andan enfermos. Algunos son gente oprimida o posesionada, liberando de demonios. Alguna gente va a necesitar el evangelio. Hay que predicarles, hay que anunciarles, compartirles las buenas nuevas porque van al infierno. ¿Ok? Tercero, ya vimos que hay que prepararnos. Hay que saber la doctrina. Hay que saber dónde viene tal texto bíblico, porque si nos preguntara a la persona y le dijéramos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde dice eso? Usted tiene que saberlo conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, cuarto aspecto importante en la vida de servicio. ¿Quiere usted reproducirse? ¿Quiere usted multiplicarse? ¿Quiere usted que su iglesia crezca? ¿Quiere ver más personas llegando a los pies de Jesús? Usted recordará en Hechos de los Apóstoles que la iglesia lo que hacía es estar unida, estudiando la palabra de Dios, comían juntos, alababan juntos, daban testimonio juntos y tenían favor para con el pueblo. Y entonces la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjese el proceso. Algunos de ustedes no comen juntos con nosotros o no se quedan a comer juntos muchas veces. Algunos de ustedes no estudian la Biblia con nosotros juntos por las razones que sean. Pero este es el modelo de la iglesia productiva, fructífera. Cuando hacemos eso, la gente ve en nosotros ese testimonio de unidad, de amor, y la gente es impactada. Como cuarto punto, vamos a entender una serie la actitud principal para servir. ¿Sabe qué? Usted tiene que tener, yo tengo que tener una diligencia, una prontitud para servir. ¿Por qué? Porque primero necesito conocer y descubrir mis dones. ¿Cómo escogió la carrera? ¿O cómo escogió la profesión que usted tiene o el oficio que usted tiene? A lo mejor lo escogió por la necesidad, a lo mejor en aquellos haberes, años atrás, recuerde, no había muchas carreras. Hoy hay una diversidad enorme de carreras. Pero, ¿cómo lo escoge? Bueno, lo mismo sucede aquí. En la palabra de Dios no tiene que batallar tanto cuando usted descubre sus dones. Cuando usted descubre sus dones, entiende su vocación. Ahí en Romanos capítulo 12, verso del 3 al 6, se nos habla de cómo estos dones son para usarse, para ponerlos al servicio. ¿Ok? Segundo, al ministrar a otros por amor delante de Dios y a nuestro prójimo, Dios se agrada de nuestro servicio. Mire, en Mateo 25, versos del 34 al 40, cuando viene la separación de los cabritos y las ovejas, le dice a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi Padre. Porque cuando me vieron desnudos, me cubrieron. Cuando me vieron sedientos, me dieron de beber. Cuando tuve hambre, me dieron de comer. Y aquellos discípulos, escuche bien, que no estaban centrados en la mano derecha y la izquierda, le dicen a Jesús, al Señor, ¿cuándo te vimos? Pero el Señor, cada vez que usted y yo ministramos, servimos, damos por amor un pan para la despensa, a veces en dinero, a veces en especie, cuando usted y yo salimos al hospital y llevamos burritos y llevamos buenas nuevas y damos agua, cuando vamos a hacer una brigada y vamos y tenemos atención médica y llevamos ropa, etcétera, etcétera, Dios ve nuestro ministrar y se agrada de nuestro corazón. Pero ahora tiene que considerar varias cosas a la hora de servir. Usted y yo tenemos barreras que nos impiden servir. Una de ellas se llaman los afanes. Mire, Jesús llegó a la casa de Marta y María. Marta escoge la parte operativa, mecánica de
arreglar la casa, preparar la comida, que todo esté limpio. Y María decide sentarse a los pies de Cristo. Hay que saber diferenciar los tiempos de Dios. Esta mujer dice que se sentó y de repente llegó Marta quejándose, afanada. Señor, ¿por qué no le dices a mi hermana que no se afloja, que se ponga a trabajar? Ah, Marta, Marta, afanada estás. Cuando los afanes de la vida toman control de nuestro tiempo, de nuestro carácter, a veces hasta de nuestro dinero, entonces perdemos el enfoque del servicio. Fíjese muy bien. El principio de discipulado está en que servimos a Jesús en lo que Él nos manda que hagamos. Eso lo va a encontrar usted en Juan capítulo 12, verso 26. Servimos a Jesús donde Él nos debe indicar que debemos servir. Entonces, hay que quitar las barreras. Otra barrera puede ser el asunto de la economía, del dinero. Cuando estamos tratando de, yo recuerdo hace mucho tiempo, hicimos una brigada, médico misionera, invitamos a algunos doctores cristianos, recuerdo en aquel entonces, y los llevamos. Y recuerdo que uno de los médicos, a mediodía, así, sin más, agarró todas sus cosas, su maletín, y dijo, yo ya me voy, porque aquí no hay ninguna recompensa. Qué triste, me dolió mucho eso en el corazón. Pero bueno, así pasa. A veces nuestras prioridades son dinero. Nuestras prioridades es la novia. Nuestra prioridad es la casa. Nuestras prioridades son los hijos. Hermanos, no se equivoque. Nada es suyo, nada es mío. Ni lo que tiene materialmente, ni la familia que tiene. Los hijos son herencia de Jehová, están prestados. Así que quitemos cualquiera de las barreras que podamos tener. Déjenle comparto un pasaje que está en Hebreos 9:14 y dice así: cuanto más la sangre de Cristo, escuche bien, el cual Cristo mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nosotros las cosas que estamos haciendo, cuando no son dirigidas por el Señor, cuando no son encaminadas por el Espíritu de Dios, son obras muertas. Hacemos ruido y nada más. Tiene que ser dirigida, el servicio tiene que ser dirigido por el Espíritu Santo. Aún en eso, no es lo que a mí me gusta. No es cuando yo quiero, es cuando el Espíritu nos mueve a hacer las cosas. El impacto será tremendo, será eterno, será de múltiples bendiciones para el que le prestamos el servicio o inclusive para nosotros. Cuarto, tenemos que tener diligencia al servir porque tenemos algunos peligros en nuestras actitudes delante de Dios. Mire, cuando usted está puesto en una posición de servir, permítame utilizar lo que está hoy en boga, los servidores públicos, los políticos, ¿qué pasa con ellos? Se enseñorean de nosotros y toman ventaja de la riqueza que el país tiene y se hacen ricos. Jesús lo explicó, eso no es nuevo. Jesús dijo, miren, los que están ahí, los hombres que están en la autoridad, se enseñorean de las naciones. Pero no debe así hacer como con ustedes. Y qué curioso que en uno de los momentos del ministerio de Jesús se acercaron Jacobo y Juan junto con su mamá. ¿Y qué cree que le pidieron? Señor, concédenos que allá en el cielo, mira, mi hijo y otro hijo estén a tu derecha y a tu izquierda. Perdemos el enfoque cuando estamos en una posición de liderazgo y de servicio. A veces sentimos demasiada autoridad y abusamos de ella. A veces mandamos a la gente con cierto despotismo
obligamos, exigimos que la gente haga algo solamente porque queremos que lo haga, entonces tenemos los peligros como el caso de Diótrefes. Ahí usted va ahí a tercera de Juan, en el capítulo, bueno, nomás hay un solo capítulo, 1:9, y encontrará que este hombre le gustaba tener el reconocimiento, ser el número uno, y entonces pues arriba de él, ¿quién cree que estaba? Nadie. Y así pasa en las iglesias, cuando en lugar de servir a los demás, tomamos la posición para mandar a los demás. Todos estamos sujetos a esa posibilidad de caer en esa tentación. Dios nos libre a todos, sea usted presidente de algún ministerio, sea pastor, sea diácono, etcétera, de caer en esa postura como la que Satanás hizo o intentó destronar a Dios mismo. Por último, a pesar de toda la problemática de servir, porque no es lo mismo, por ejemplo, servir a un discapacitado, quiero decirles que la iglesia tiene que estar más abierta, más expedita a prepararse. Hay hermanos hoy en día que tienen profesiones con mucha preparación. Qué padre que pudiéramos tener un área de, por ejemplo, de atender familias con hijos autistas o familias que tienen personas de la tercera edad y hubiera un ministerio para atenderlas, traerlas, reunirlas, llevarlas, enseñarlas, porque a veces las mujeres de tercera edad pasan mucho tiempo solas y lo entendemos que a veces es complicado, pero la iglesia tiene que despertar que los propósitos de Dios, escuche bien, ya los vimos, 5, 6 propósitos, pesca o pescar, pero los ministerios son muchos más. A lo mejor hay gente para atender con enfermedades terminales. Y hay que ministrar a esas personas que ante esta situación se sienten desfallecer. El cristiano debe saber entonces que a pesar de todo lo complejo y difícil que pudiera pensarse de ministrar, porque a veces la gente dice, es que no hay dinero, es que no tenemos, es que no hay recurso humano. Hermanos, quítese ese candado, ese no le ayuda, no sea como Elías en la cueva. Dios tiene los recursos, ahí están disponibles en el cielo para darnos lo que necesitamos, pero tenemos que cambiar nuestro enfoque. Quiero ver que tengamos para servir. No, hermanos, la necesidad hay que atenderla primero. Escucha bien, Dios irá en el camino proveyendo. Ya ve que nosotros nos estamos poniendo a trabajar, Dios proveerá. Quiero terminar diciendo lo que dice Juan capítulo 12, verso 26. Me encantó este texto bíblico y dice así, si alguno me sirve, sígame. ¿Con qué empezamos? Bueno, déjeme continuar. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Con qué empezamos la campaña? Empezamos con una relación personal con Dios renovada. Y mire lo que está diciendo aquí el texto bíblico. El servidor tiene que seguir a Jesús, relación con Él. ¿Qué voy a servir? ¿Dónde voy a servir? No tengo que moverme siempre. Escuche bien, no tengo que moverme siempre. Le voy a platicar historias complicadas, pero hay gente que cree que todas las cosas que vienen hay que atenderlas luego. Hay gente que le encanta el ego de que lo vengan a buscar, a pedirle ayuda. Y por eso responde. Pero si usted checa allí en Hechos de los Apóstoles, en el viaje misionero del apóstol Pablo, sale a la región del Asia Menor y trata de moverse hacia el norte de esa zona, y dice la Biblia que el Espíritu Santo no le permitió hablar del Evangelio. Y lo vuelve a intentar y el Espíritu Santo no le permitió hablar del Evangelio. ¿Cómo? Dios es Señor. Él vio la visión más adelante del varón macedonio y entonces entendió que tenía que ir a otro lugar. Así que, si alguno me sirviere, termino el texto, mi Padre le honrará. ¿Qué tal? El Dios mismo de los cielos dice en su palabra que nos honrará. Inmerecedores, por supuesto, de tal
de tal beneficio. Dice la palabra, que aun cuando lleguemos al cielo, Dios nos servirá, fíjese. No sé cómo le hará, pero Dios lo va a hacer. Termino diciendo el último principio del servicio cristiano. Las actitudes son manifestadas por el discípulo, pero son aprobadas por Dios. Tú puedes mostrar todo lo que quieras delante de los hombres, pero el que realmente te va a aprobar lo que estás haciendo se llama Dios. Terminamos diciendo lo siguiente: nacemos en esta tierra con una misión por delante que llevar adelante. Perdón por el pleonasmo. Tenemos necesidad de cumplir una misión, así que existimos para cumplir los propósitos de Dios. Recuerde que su vocación secular se empata con su vocación espiritual con la ayuda de Jesús. Descubra sus dones, prepárese a servir, quite los estorbos que tiene hoy en día. Puede ser una relación que no es correcta, puede ser un trabajo que le toma tanto tiempo, puede ser una actitud que usted tiene en su corazón hacia el servicio, pero el servicio es un privilegio. Despójese del egoísmo y despójese del orgullo. Por último, es necesario que vivamos en sintonía en el corazón de Dios. Voy a servir, tengo que seguir a Jesús. No es, ya entendí que voy a servir, ya me voy a lanzar yo por mi parte. No, tengo que seguir a Jesús porque Él me va mostrando dónde voy a servir, cómo voy a servir, qué tengo que corregir a la hora de servir. Así que los tiempos son complicados, son difíciles, pero el mismo Dios de ayer y de hoy y de siempre está con su pueblo. Gracias a Dios por esta séptima sesión donde hemos hablado del tema práctico, crítico y clave en la vida de cualquier iglesia. Cristianos que sirven, cristianos que se reproducen. Iglesia que entonces crece y será una iglesia aprobada por Dios. Bendiciones, Dios les bendiga.